pidiendo hablar. Bueno, estamos bastante conectados. Eso me gusta. A ver el chat. Bueno, no, puso que se equivocó Jemi, que no era. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Esperen que sigan entrando. Siempre estas clases son bastante concurridas porque son muchos ustedes. A ver, dijeran todo hasta el primer parcial, ¿no? Después empiezan a decaer un poco, pero bueno. Traten de... para la próxima, no sé, se ve una luz que es justo una luz encima y voy a tratar de que vean mucho. Por la duda, mi casa en la parte del living está refaccionada. Que siguen entrando. Ya seguimos, ya pasamos los 20 y pico, así que bueno. Para alguien que me había dicho que había algunas cosas que estaban duplicadas y todavía no lo pude corregir, pido disculpas. Mi vida es full time, así que de un trabajo paso al otro y bueno, se me complicó y no lo he podido corregir. Les prometo que mañana, cuando tengo clase, voy a ponerme a corregir todo lo que esté mal. Una de las cosas, le subí ya la unidad que viene. Como ya vieron, le subí toda la unidad. Acabo de subirle creo que es donde pueden ver los endosos, fotos de donde van a poder ver los endosos. Y estuve buscando porque tenía todas las clases distintas de cheque de lo que vamos a ver hoy. Para que lo vean en forma, ¿no? O sea, que vean los papeles para que saquen todas las dudas. Unas cosas de lo que yo en el PowerPoint, que es un resumen para que sea la clase y para que podamos llevarlo bien. Y después van a tener, les voy a subir, no les subí la ley de cheques para que lo vean. Creo que les subí para E, si no me acuerdo mal. Está en la unidad 3. Perdón, ¿qué es lo que está en la unidad 3 que me dice Karina? No, profe, pregunta si esta que va a dar ahora es la unidad 3. Creo, yo que entendí. Ahora vamos a ver la segunda parte de lo que es cheques. Es una parte importante de lo que vimos en la clase anterior, que vimos el principio de cheques que eran... a ver, ahora vamos a ver los tipos. La otra vez, la clase anterior, las clases de cheques y algunas formalidades de los cheques. Sí, es de esa unidad. Bueno. Somos 27. Empezamos la clase. Les voy a compartir la pantalla que vamos a ver. Y cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda o algo, páreme y dígame. Dejo de presentarles y hablamos. ¿Les parece? Profe, eso, lo del escrito, ¿cuándo lo vas Sí. a dar? Oh, no entendí bien. ¿El test de lectura? ¿Eso? Sí, eso. Para la semana que viene. Están ansiosos, por lo que veo. Profe, Sí, ¿qué va a sí. dar? ¿Cómo? Dígame, sí, te escucho. A ver, el test de lectura va a ser para la semana que viene. Así me dejan el fin de semana para que lo piense bien. Ay, ¿y eso qué sería? ¿El qué? El test de lectura sería de las clases que vimos y de todo el material que vimos hasta ahora, o sea, serían los 3 temas que vimos. Preguntas para que vayan grabándose los conceptos. Y de paso me queda a mí como una idea de cómo van adquiriendo todos los conceptos. Ah, bueno, Es una buenísimo. nota de Ahora sí conceptos. entendí.
Ok. Y de paso, es como, a ver, para que el día de mañana ninguno me diga, uy, me sorprendió lo que me está tomando, va a ser un poco para que vean la forma de cómo se va a tomar el examen, ¿no? En su momento le dije que podía hacer algo de desarrollar, o múltiple choice, o opciones, o verdadero o falso. Entonces, Perfecto. no va a ser Buenísimo. nada que no esté, que no haya, ¿no? Nada que sea difícil. Abril, no te lo están escuchando bien, ¿no? Pero si no, escriban en el chat. Yo tengo el chat prendido para verlo. Claro, aparece como un auricular, tenés que tocar ahí, exactamente. Bueno, lo que sí, ahora si alguien quiere hablar, páreme, porque voy a estar compartiéndoles la pantalla y no voy a ver el chat, por si alguien tiene que decirme algo, Sí, una párenme cosa, cualquier la cosa última. y dejo de... Sí, díganme, no hay problema, tenemos tiempo. ¿Qué es endulzar eso? Endosar. Les acabo de poner, les decía, esperen que todavía hay gente que quiere entrar, les acabo de poner cómo se endosa o una foto de endoso de cheque y de pagaré en el Classroom, para que lo vean. ¿Qué es? Es firmar y transferir ese documento a la persona. Por ejemplo, me dan un cheque y lo tengo que cobrar yo, no lo cobro yo, lo endoso, se lo paso a otra persona y yo pago una deuda mía con un cheque de otro. Ese es el ejemplo más típico. ¿Quedó más o menos claro? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, ahora después Endosar sería se lo como, vuelvo a ¿qué sería? Endosar sería transferirle el cheque para que lo cobre otra persona o completarlo. completarlo y transferirlo, las dos cosas. Completarlo y dárselo a otra persona para que lo cobre. De una deuda tuya, por ejemplo. Te dan un cheque a vos te pagan con un... ¿Cómo? Esas dos acciones, digamos, son endosar. Completarlo Claro. y transferirlo a otra persona. Endosar es la acción de completarlo. Okay. De firmarlo atrás. Bien. Tiene algunos requisitos, pero es eso. Buenísimo. Bueno, empecemos la clase entonces. A ver. Vamos a lo que nos interesa, que es... Una de las formas del cheque, es el artículo 44, es el cheque cruzado. Si quieren, bajen el volumen y cuando alguno tiene alguna duda me lo dice. Profe, ¿puede silenciar a otro? Para que no tengan problemas con... No puedo silenciarlos. Esperen que hay alguien que está entrando. Ahora sí. Bueno. Bueno, uno de los cheques que vamos a ver es el cheque cruzado. Bueno. El cheque, para los que todos saben, el artículo 44 y lo que van a empezar a ver ahora. ¿Qué pasa? El cheque cruzado,
¿Qué es lo que tiene de diferente? El cheque cruzado tiene 2 líneas, por ende se llama por eso, que van cruzando el cheque. El cruzamiento se efectúa por medio de 2 barras paralelas. Bueno, veo que están graciosos. No tengo problema. ¿Está chequeado esto? Está todo chequeado, está grabado, así que no hay problema. Bueno. El cheque cruzado, volvemos al cheque cruzado. ¿Qué tiene el cheque cruzado? Bueno, si no, muchachos, corto yo solo y... Perdón, profe. Sí. Bueno, empiezo de vuelta. Empezamos de vuelta. Bueno. Sigo. El cheque cruzado lo que tiene es 2 líneas, o sea, lo que se hace es hacerle al cheque 2 líneas, por lo cual se le cruza 2 paralelas. Puede ser especial. El cruzamiento es especial si entre las barras contiene el nombre de alguna entidad autorizada para prestar el servicio de cheque, y de lo contrario, el cruzamiento es general. La tacha del cruzamiento o de la mención contenida entre las barras se tendrá por no hecha. Un cheque con cruzamiento general solo puede ser girado a uno de los clientes o a una entidad autorizada para prestar servicio de cheque. La entidad designada en el... Perdón, profe. Puede indicar a otra entidad. Sí, ¿qué pasó? Alguien tiene el micrófono encendido y no se escucha nada de lo que está hablando. Bueno. A ver. Ahí está. Puede ser. Volvemos. El cheque que se hace con cruzamiento general puede ser pagado por el girado a sus clientes o a una entidad, o sea, o una persona o una entidad que sea autorizada a prestar el servicio del cheque. La entidad designada en el cruzamiento podrá indicar a otra entidad autorizada a prestar el servicio del cheque para que reciba el pago. El cheque con varios cruzamientos especiales solo puede ser pagado por el girado en el caso de que se trate de 2 cruzamientos, de los cuales uno sea para el pago, para compensadora. Esto pasa cuando un banco se lo da a otro banco y hay entre medio una cámara compensadora. Entonces, esta cámara compensadora lo que va a hacer es demorar el tiempo, nada más. Por ejemplo, si es un cheque que se paga de Buenos Aires para acá, el clearing, se llama clearing, la cámara compensadora, tarda mínimo 48 horas, de 48 a 72 horas. El girado que no observase las disposiciones precedentes responderá por el perjuicio causado hasta la concurrencia del importe del cheque. Si no hacemos ninguna objeción, a ver, vamos a tener que esperar el plazo de esa cámara compensadora. Otra clase de cheque lo dice el artículo 46, que es el cheque para acreditar en la cuenta.
¿Qué es el cheque para acreditar una cuenta? Es cuando el portador de un cheque le prohíbe que se le pague en dinero. A ver, yo no podría, a diferencia de lo que es el otro cheque, el cheque común, cualquiera lo puede ir a cobrar a una ventanilla del banco. En este caso, el cheque para acreditar en la cuenta, en el adverso tiene que decir acreditar en cuenta, y no lo voy a poder cobrar por ella. No me lo va a pagar el banco, ningún banco me lo va a pagar en ventanilla. Sí voy a tener que ir y depositarlo para acreditar en una cuenta. Cuando uno va a depositar el cheque para una cuenta, va a tener que endosarlo atrás, ponerle el número de cuenta a la cual tiene que acreditarlo y firmar. En este caso, girado solo puede liquidar el cheque mediante un asiento de libros. La liquidación así efectuada equivale al pago. La fecha de la mención se tendrá por no hecha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El banco donde se deposite el cheque tiene que ser, a ver, ¿el cheque se puede depositar en cualquier banco y lo van a poner en la cuenta de uno, o tiene que ser en el banco en el que uno tenga la cuenta? Pues no, ¿se entendió? Es que se cortó porque tengo una muy mala conexión hoy, me parece. Y no lo pude escuchar. No, está bien, lo vuelvo a decir. Puede ser en tu cuenta o en la cuenta que vos designes. O sea, pero el tema es que vos no lo vas a poder cobrar en ventanilla. Pero tiene que ser en el banco en el que yo tengo cuenta, o lo puedo depositar en cualquier banco y ese banco lo traslada a mi banco. En cualquier banco. Genial, esa era la pregunta. En cualquier banco lo puedas depositar, o por un cajero, cualquier banco que lo hagas, vas a tener que poner el número de cuenta, y eso, lo que sí puede demorar, como te decía recién, la cámara compensadora, ¿no? El clearing de cada banco. Profe, Si es el mismo entonces, banco, en el... sí. Yo tengo Dígame. entendido, bueno, esto que decía usted del cheque cruzado, que por lo que yo estoy leyendo, cuando dice que cuando es cruzado se inhabilita que su cobro sea en efectivo y tiene que ser depositado obligatoriamente en la cuenta. Pero si el beneficiario, Exactamente. si el beneficiario del cheque cruzado es cliente del banco donde fue girado el cheque, dice que el documento se puede cobrar por ventanilla. ¿Eso es así? No, el cheque cruzado lo tenés que depositar. No hay forma de que vos lo cobres en efectivo. O sea, no lo puedes cobrar por ventanilla. Por eso es cruzado. Por más que tenga cuenta en el banco. Por más que... ¿Cheque? No, por eso. Por más que tengas cuenta en el banco, vos, al estar cruzado el cheque, te lo inhabilita para cobrar. Ah, ok. Por caja, por ventanilla. Tiene que ir depositado sí o sí a una cuenta. Ok, gracias, profe. No, seguimos entonces. Del cheque imputado, van a ver que ahora va a haber muchas clases de cheques, que van a ver, ya tenemos 3. Tenemos cheque cruzado, cheque para acreditar en cuenta, cheque imputado. ¿Por qué se llama imputado? Porque el librador, así como el portador de un cheque, pueden enunciar el destino del pago, insertando en el dorso o añadiendo, o bajo su indicación concreta y precisa de la imputación. La cláusula produce efectos exclusivamente para quien lo inserta y el portador inmediato, pero no origina responsabilidad para el girado por el incumplimiento de la imputación. Solo el destinatario de imputación puede endosar el cheque, y en este caso el título mantiene su negociabilidad. La tacha de la imputación se tendrá por no hecha. ¿Qué quiere decir esto? Y para que lo tengan más en claro y que les quede... a ver, les voy a explicar una cosita de la forma que tengo para explicarles. ¿Por qué se los resumo en un PowerPoint? Porque si van a la ley, se van a dar cuenta que la ley es bastante complicada para interpretarla. Entonces,
les hago el resumen de lo importante y después le trato de explicar, bajarle a la realidad lo que quiere decir la ley, porque si no, se van a complicar. Y para algunos por ahí es demasiado complicación, que es lo que después se les complica entenderlo, porque son muchos conceptos. Entonces, estamos hablando del cheque imputado. El cheque imputado, hablamos del cruzado, tiene dos líneas, que lo hace cruzado, que no lo puedo cobrar. Hablamos del cheque, ¿cuál era el otro cheque que hablamos? Para acreditar en la cuenta. O sea, tengo que ponerlo también, no lo puedo cobrar, tengo que ponerlo en una cuenta. Ahora hablamos del cheque imputado. ¿Qué diferencia es mucho cuando uno va a pagar impuestos a alguna cosa que tiene alguna determinada imputación? Tiene que ir a una cuenta específica. Por ejemplo, algunos embargos o algo de eso. Este cheque le voy a poner a la cuenta donde va a ir. Casi siempre es en un banco del Estado, por ejemplo, Banco Nación, en el cual el Banco Nación tiene algún convenio para pagar algún impuesto, para pagar alguna tasa. O, por ejemplo, el Banco de Tierra del Fuego en su momento con AREF. Ustedes tenían que llevar el cheque con la boleta de pago y se imputaba solamente a ese pago. O no se hace, pero hace un tiempito se hacía. Entonces, esa es la... Corté un poquito porque estaba inestable Esa es la imputación y por eso se llama cheque imputado. Imputado solamente a ese destino. Seguimos. No entendí, profe. Cheque certificado. Sí. Dígame. No entendí eso, lo de imputado. Imputado va a una cuenta específica contable y una cuenta acreditada que solamente es para ese destino. Por ejemplo, en su momento AREF tenía, para pagar solamente por AREF, tenías que llevar un cheque, de hecho de tu empresa o tuyo, y solamente se imputaba esa cuenta de AREF. No te recibían si no era con la boleta de AREF para imputarla en esa cuenta. O el Banco Nación para determinadas cosas como embargos que tienen una cuenta específica. Entonces vos le decís a qué cuenta tiene que ir. Por eso se llama imputado, por la imputación que le tienen que dar. ¿Quedó más o menos claro? La otra clase de cheques, otro tipo, mejor dicho, no clase, otro tipo de cheque. Cheque certificado. El girado puede certificar un cheque o a requerimiento del librador o cualquier portador, debitando en la cuenta sobre la cual se lo gira la suma necesaria para el pago. El importe así debitado queda reservado, ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las contingencias. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. La expresión en el cheque de la palabra visto, bueno u otras análogas suscritas por el girado significan certificación. La certificación tiene por efecto establecer la existencia de una disponibilidad y pedir su utilización por el librador durante el término por el cual se certificó. ¿Qué es lo que dice? En el cheque va a tener la palabra visto o bueno, y esto es un cheque certificado para una determinada persona. ¿Se entiende? Por eso se llama cheque certificado. Se certifica que se va a hacer el pago a esa persona sola. Se puede hacer, el artículo que sigue, el artículo 49, dice que se puede hacer una certificación por un plazo y de no exceder 5 días hábiles bancarios. Si el cheque vence, este cheque certificado vence, subsisten todos los efectos propios del cheque. O sea, sería lo mismo. O sea, las características, una vez que venció, ese paso va a ser igual al cheque. Lo voy a poder reclamar y lo voy a poder ejecutar, ¿no?
otro tipo de cheque, cheque con cláusula de no negociable. El artículo 50 nos dice que el librador, como el portador de un cheque, puede insertar en el adverso la expresión no negociable. Esta palabra significa que quien recibe el cheque no tiene ni puede transmitir más derechos sobre el mismo que los que tenía quien lo entregó. El pago de un puede garantizarse total o parcialmente, espérenme que termino. Esta garantía puede otorgarle a un tercero cualquier firma del cheque. Díganme. ¿Cómo? No te escuché, perdona. Si esta clase de cheques se pueden endorsar. Repetime, perdona. Si esta clase de cheques se puede endorsar. Poder se puede endorsar. El tema es que ahora no va a transmitir los derechos. ¿Por qué? Porque no lo puedo negociar. Yo no lo podría, a ver, cuando habla de no negociar, quiere decir que yo no lo podría ir a vender al cheque. Más que nada es, cuando habla de no negociar, habla de, ¿vieron ustedes, no sé si alguna vez escucharon, voy a ir a cambiar un cheque? Ahora, se usa mucho en el mercado o en financieras, se usa mucho de que yo que necesito la plata antes de cobrar el cheque. ¿No? Entonces voy y negocio el cheque. ¿Qué es? Lo transmito a otra persona y esa persona lo cobra por mí en el plazo y me anticipa la plata. En este caso, este cheque es para no hacer eso, para no negociarlo. Casi siempre, cuando nos dan esa plata, nos sacan un 20 o un 30% del valor del cheque. No es gratis. Nadie nos va a dar plata antes sin que tengamos que pagar un cierto valor. Entonces, esto lo que hace es tratar de que no lo podamos negociar. Otra de las cosas que le dije para un cheque, lo que puedo hacer es pedir un aval, o sea, garantizar que se va a pagar el cheque. No es muy común que se haga, pero muchas veces se hace. El artículo 54 habla de la segunda parte de los cheques, habla del cheque de pago diferido. La diferencia, esto es tema importante, ¿no? El cheque de pago diferido es una orden de pago, igual que el otro, librada, pero a una fecha determinada posterior a su libramiento, contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha del vencimiento debe tener la plata, ¿no? Debe tener plata para pagarla. Profe, no explicaste del cheque con la cláusula no negociable. La cláusula no negociable es justamente eso, no lo puedo negociar en ningún mercado. Si bien lo puedo transmitir, no se puede negociar, no lo puedo cambiar. Y lo acababa de explicar. Bueno, volviendo al cheque diferido. ¿Qué tiene de diferente el cheque diferido del cheque común? Cuando vean, después les voy a poner unas fotos, el cheque común va a tener una fecha. Profe, este cheque es el que tiene para pagar, para cobrarlo dentro de los 365 días. O 360 creo que. Exactamente. 360 días. Con una fecha posterior. Porque van a ser días hábiles. Claro, a diferencia del cheque común, el cheque común va a tener una sola fecha, que es la fecha que lo hago. En cambio,
va a tener dos fechas. Una fecha arriba que va a decir, por ejemplo, hoy sería 22. Es la fecha en que yo hago el cheque. Y va a tener abajo de la fecha otra fecha en la cual es la fecha en la que cual puede ir a cobrar el cheque. Esa segunda fecha puede ser, primero, no va a poder ser nunca la fecha de emisión. Siempre es un posterior. Si no, está mal hecho el cheque. Y es un error formal por el cual los bancos no lo pagan. O sea, yo para emitir un cheque diferido voy a tener que hacer emitido. Damián Barragán emite un cheque hoy, 22 del 4, fecha 22 del 4 de 2021, a pagar mínimamente va a ser el día 23. No puede ser día 22, porque está mal hecho. ¿Hasta cuándo? La diferencia que tiene el cheque es a cuándo lo puedo hacer. A 365 días. Yo puedo poner 22 del 4 del 2021, voy a poder emitir hoy, con esa fecha, un cheque a pagar al 21 del 4 de 2022. Siempre que sea un día de semana y hábil. Que ese cheque se va a poder ir a cobrar. La diferencia que tiene con el otro, también de que tengo que tener la plata, es que yo podría emitir, y esto más que nada se hizo para el giro comercial, yo podría cancelar deudas a plazo. Acuérdense que el cheque común, el plazo es 30 días, porque se me venció. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. O sea, puedo cobrarlo dentro de los 365 días y puedo cancelar las deudas a plazo. Primero, a ver, les explico bien la distinción para que no se confundan. Con el cheque común, yo tengo una sola fecha y de esa fecha tengo 30 días para cobrarlo. Si no, se me venció el cheque. En el cheque diferido, yo tengo la fecha que lo emití y le pongo la segunda fecha para es la fecha en la cual puedo ir a cobrarlo. Y de ahí tengo 30 días más. Y ahí el otro cheque podría ser pagar una deuda de 12 cuotas. ¿Cómo? Emito 12 cheques con fecha de cobro cada 30 días. Entonces, yo estoy cancelando toda la deuda. Sí, Micaela. Eso era justo lo que le quería preguntar, profe. Porque a veces se emiten cheques a 30, 60, 90 días. Entonces quería saber si tenía que ver con esto, con lo del cheque de pago diferido. Es juntamente por eso. Si yo pago deudas de 30, 60, 90 o hasta un año, a ver, yo en mi trabajo hay deudas con proveedores que son insumos importados, que lo que hacen es, te dicen, bueno, vos me tenés que pagar vacío a 30, 60, 90 días, o deudas muy importantes que se hacen, bueno, te lo pago en 12 cuotas. Y esos cheques se emiten todos juntos. Hay algunos que hemos hecho plan de pago. La fecha de la emisión es la fecha del día que lo emitís. Yo los emito hoy, todos tienen la primera fecha, 22 del 4. Genial. Todos. La segunda fecha es la que va a cambiar. Y no los pueden cobrar. A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Y por eso es más que nada para el giro comercial, para que uno pueda cancelar deudas a largo plazo y en cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
yo podría emitir, es más, en el trabajo pasa que a veces que he emitido 24 cheques con la misma fecha y lo único que hay que tener es los fondos, ¿no? Uno va a saber que eso tiene 24 meses para pagarlo, o sea, en la fecha que yo emita el otro día, puede ser que me lo cobren, entonces la plata la tendría que tener en la cuenta. Pero cancelo una deuda que tengo que hacer a 2 años, por ejemplo, la cancelaría hoy con 24 cheques. Eso tiene de diferente al cheque común. Y no podría, un proveedor, no podría cobrarlo en el día anterior. Por más que presente el cheque antes, no se lo pagan, lo rechazan. El banco lo rechaza y cualquier cheque que presente diferido con una fecha, por ejemplo, si yo lo hiciera hoy, 22 del 4, y lo pago el 30 del 4, si yo lo presentara el 29 del 4, no se lo van a pagar. Se lo van a pagar el 30 del 4 o posterior. Y, por ejemplo, ¿se pueden depositar todos esos cheques juntos y que después el banco los vaya, digamos, es lo que te digo. editando a medida que va la fecha? Y voy a tener que tener cuidado cuando los deposite. Pero la deuda ya la tengo paga, digamos. Esa es una de las diferencias importantes que tienen los cheques de esta forma. Esperen que están entrando algunos todavía. Bueno. Entonces, esa es una de las diferencias importantes que tiene el cheque. Estoy viendo las partes más importantes. El artículo 57 dice, el cheque de pago diferido puede ser presentado directamente al girado para su registro. A ver, obvio que esto también nos hace que la deuda la registramos toda la deuda hoy, ¿no? Toda la deuda que tenemos la cancelamos en el día de hoy. Lo que les decía que, bueno, tienen que tener cuidado de tener la plata muchas veces y hay a veces que pasa que no se lleva un buen control de los fondos y me olvido que tengo tirado
largado 20 cheques, 20 y pico de cheques. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasó, profe? Yo recién pude entrar y siguió hablando por eso. No, estaba explicando el tema de los cheques. Igual ya la parte de la clase ya está grabándose, ya se las voy a subir. Y ahí estáis leyendo lo que me están poniendo. Sí, pasa que se salió como que decía que la clase ya terminó. No, terminó los 40 minutos y por eso yo les dije que vuelvan a entrar y los estoy emitiendo todos de vuelta. Porque se corta un poquito, son 2 segundos que se corta y se vuelve a entrar. A ver, una pregunta que me hacen. Si el día que tengo que ir a depositar cae sábado o domingo, ¿cómo se hace? Voy a contestar las 2 preguntas que me hicieron. Si cae sábado o domingo no lo puedo depositar porque no hay entidad bancaria. A ver, ¿me lo va a acreditar o lo voy a poder depositar el día hábil? Por eso aclaré que es día hábil. Después, Lorena me dice, ¿es mejor usarme? Sí, pero no podemos grabar. Entonces, para que le tengan la clase grabada y que después la puedan escuchar, por eso es que se los pasé. Y a veces es más estable Zoom que Meet. Por eso es que estoy usando Zoom. Bueno, seguimos un poquito más, nos quedan unos 20 minutos. Lo bueno del cheque de esto es que puedo registrar toda la deuda, le decía. Registrar toda la deuda en el mismo momento que la acabo de pagar. A ver, Micaela me pregunta que siempre que imitamos un cheque tenemos que fijarnos la fecha de cobro. Sí, primero eso, y si nos olvidamos de la fecha de cobro, hay que depositarlo después, porque no lo vamos a poder depositar en un día que no sea no hábil. Ningún banco te lo va a acreditar ni te lo va a cobrar ese día. Así que es imposible. Perfecto, Micaela. Esperen que estoy mirando a ver los puntos más importantes. Van a tener un montón para leer de lo que les puse. Disposiciones comunes. A ver. Acciones judiciales del portador contra el librador, endosantes y avalistas se prescriben al año contado desde la expiración del plazo para la presentación. Tema importante. ¿Hasta cuánto puedo reclamar? Plazos. Expiración del plazo. 1 año. 1 año a partir de la presentación, de la expiración del plazo de la presentación. O sea que si tengo en un cheque común, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 1 año después de los 30 días. En un cheque diferido voy a tener 1 año, pero desde el momento que expire el cobro, o sea, después de los 30 días de la fecha que decía la segunda. 1 año para adelante. ¿No? Seguimos otro poquito más. Ayer les dije que podíamos reclamar. En el caso del cheque, ¿qué podemos reclamar? ¿Solamente reclamamos el cheque? Pasó 1 año. No. La respuesta es no. Podemos reclamar capital, o sea, la deuda, más los intereses, y si tuvimos que hacer alguna acción, mandar carta de documento o algo más, también se lo puedo reclamar. Todo eso va dentro de una acción judicial. Exactamente. Soy reiterativo, pero después se olvidan cuando llega el examen.
importante sobre cheques. Ya muchas clases más de cheques no hay, ni tipos. Ya, estas son las más importantes. Una limitación que tienen los cheques. El artículo 1 de la ley 25.345 habla de que no podemos mover plata en efectivo. Creo que ya les había comentado. ¿Por qué? Porque si yo muevo plata en efectivo, primero, no sé de dónde viene, no sé de dónde proviene, porque el efectivo no tiene un nombre que diga es de Damián Barragán y se la ganó trabajando. Puede ser que Damián Barragán haga ilícitos, sea pirata del asfalto, sea traficante, y lave plata metiéndola en una cuenta. Entonces, el efectivo no tiene... A ver, ustedes saben por qué, una anécdota que les voy a contar, ¿saben por qué se llama lavado de dinero? El término lavado de dinero, porque antiguamente en Roma, para los capos mafia, ¿qué hacían? De lo que traficaban, ponían como una fachada lavanderías e insertaban la plata de las lavanderías, no trabajaban nunca de lavandería, trabajaban de narcotráfico. ¿Y qué hacían? Tenían ganancias a la lavandería, ¿por qué? Porque insertaban esa plata que venía del narcotráfico y por eso se llama lavado de dinero. No es por otra cosa. De ahí viene el término lavado de dinero. Vieron que el ingenio es mucho. Así que bueno, esa es una de las cosas. Entonces, hay una ley, que es esta ley, que nos dice que no podemos hacer movimientos de efectivo que sean superiores a 1.000 pesos. Todo lo que sea superior a 1.000 pesos tiene una forma especial de ser, de cómo sacar la plata. Tiene que tener 4 formas, mejor dicho, 5 formas que se las voy a decir. Una, tiene que haber depósitos en cuenta. ¿Para qué? Para poder rastrear. Yo hago un pago, ¿y por qué no lo saco en efectivo? Porque, por ejemplo, yo compro una casa, voy a llevar $100.000 en efectivo, sí, salvo que la saque de algún otro lado, lo voy a tener que tener en un banco. Pasa mucho en Buenos Aires que en los country roban plata, es porque es plata que no la tienen declarada, muchachos. No es por otra cosa. Porque yo no voy a tener en mi casa $100.000, $200.000 o algo. Esa plata viene de otro lado. Es simplemente eso. Entonces, esta ley, la 25.345, nos dice que una forma es hacer el depósito en cuentas en entidades bancarias. Otra forma es girar o hacer transferencias bancarias. Otra forma para el pago son los cheques. O sea, mire todas las formas que tenemos para no sacar efectivo. Ejemplo, en donde trabajo, ustedes saben, donde trabajo, una de las cosas que yo hace 2 años que estoy ahí, una de las cosas que se cambió era, se sacaban todos los cheques, todas las plata en efectivo. Paguemos en efectivo, paguemos en efectivo. Total, hay una ley de AFIP que dice que no se puede sacar en efectivo. Otra cosa, pago con tarjeta de crédito, débito, también se puede usar. Y otra de las cosas que nadie sabe, saben pocos, factura de crédito. No sé si lo vieron en la práctica, no. Después les voy a mostrar y les voy a poner una foto de qué es una factura de crédito. Una factura de crédito es, yo hago una factura en la cual emito una factura que justamente ya tiene una fecha en plazo de vencimiento. No puedo cambiarla y se vence. Si se vence, es con cheque. Una vez que se venció no me la pueden pagar. ¿Por qué? Porque la AFIP la rechaza. La pone como rechazada. Profe, no entiendo. O sea,
si tenés más de 1.000 pesos en el cheque, No, ¿cómo en el cheque? no No es de entendí, o cancelar. sea, escuché si tenés Una más de factura de 1.000 crédito pesos. sería como pagar. No, en No, si general. tenés más de 1.000 pesos, no pagarlo en efectivo. Tendría que usar todas estas formas. O podría ser un depósito, o podría ser una transferencia, o podría ser un giro, o podría. Todo, y todo esto es o una factura de crédito, o usar la tarjeta de crédito, o usar la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque puedo rastrear quién lo usó y de dónde lo sacó. O sea, si tenés más de 1.000 pesos en Y efectivo, para. te conviene usar depósitos en cuenta, girar o transferir, No, factura de no es que, crédito. No entiendo nada. no es que te conviene. No es que te conviene. Estás obligado a usar. O sea, no podías sacar pagos en efectivo. ¿Se entiende? Jamie estaba hablando, ¿no? Sí. Sí, o sea que en caso de que tengas sería más de 1.000 pesos, o sea, estás obligado a Tengo un usar uno proveedor. de... Un ejemplo. Claro, tengo un ejemplo clásico. Yo tengo un proveedor que me vende 10.000 pesos o 50.000 pesos. Le tengo que pagar. ¿Le pago en efectivo? No. No hay forma de que le paguen en efectivo. A ver, se le puede pagar. Pero hay una ley de la FIP que me dice no podés pagar en efectivo. Tenés que usar o un cheque, o una transferencia, o un giro, o una tarjeta de crédito, o una factura de crédito. O cualquier otra, y el punto 6, o cualquier otra disposición que la FIP ponga, pero no el efectivo. Dijiste que eran 4. No escuché, creo que no escuché una. Yo puse depósitos en ¿Cómo, cuenta, cómo? transferir o girar. O sea, vos me dijiste que eran 4, algo de 4, que de 4 formas se podían hacer. Claro, depósitos en cuenta, transferencias o giros la segunda, cheques o cheques cancelatorios, cheques comunes o cheques diferidos es la tercera, tarjetas de crédito o de débito es la cuarta y la factura de crédito es la quinta. Y en la sexta es cualquier otro procedimiento que se exprese y se autorice por el Poder Ejecutivo Nacional. Son 6. Pero a lo que quiero que entiendan es, lo que tienen que entender acá es que no podría hacer pagos en efectivo, debería hacerlo por estas formas. Si se ponen a ver, en la práctica pasa mucho que a veces por desconocimiento la gente hace pagos en efectivo. A ver, yo cuando llegué a la isla, yo hace 8 años que estoy acá en la isla, cuando llegué a la isla, les doy un ejemplo, que me acuerdo que me quedé anonadado cuando fui a pagar mi alquiler por primera vez a una inmobiliaria conocida acá del centro, y entro, y la persona tenía un tanto así de billetes, contando del pago de una persona del alquiler en efectivo. A ver, hoy en día, imagínense que vayan a hacer eso en Buenos Aires, pero no llegan ni siquiera a entrar a pagar con el paquete de billetes. Y aparte también por eso lo hacen, por un tema de seguridad. A ver, yo podría ir a pagar un alquiler de 20.000 pesos en efectivo, a ver, sí, podría ir a pagar. Pero lo que dice la ley es que no lo tendría que hacer. No quiere decir que no pase. Y acá estamos Es más que siempre... nada para tener un registro del movimiento del dinero, es más que nada eso. Les doy un ejemplo. Ustedes van y compran un auto hoy en día y van y lo pagan en efectivo. Cuando el auto se asienta en los registros, le va a venir el AFIP diciendo, muchachos, ¿de dónde sacaron la plata? ¿Por qué? Porque esta ley le dice que no pueden hacer un pago en efectivo. Y le van a pedir, la AFIP le va a pedir que demuestren de dónde sacaron los fondos para hacer esa transacción. En cambio, si lo hacen por todas estas formas que les acabo de decir, está comprobado, lo puede rastrear,
y no les va a venir esa pregunta. O les va a venir igual, pero tienen el comprobante. ¿Por qué? Porque la FIP lo que va a hacer, los entes del Contralor, ¿qué hacen? La prueba la tienen que mostrar ustedes. La FIP lo va a notificar y les va a decir, bueno, a ver, demostrarme de dónde sacaste los fondos. Y ustedes van a tener que buscar la forma de demostrarle para que no les cobren una multa por no cumplir con esta ley. Ese es el problema. Hacer, en la práctica lo van a poder hacer, van a poder ir con los 30.000 pesos y cobrarlo, y pagarlo. Primero, es lo que le digo, en Buenos Aires ni se imaginan, yo ni en Buenos Aires no muevo ni 2.000 pesos en efectivo porque le roban a cada rato. Ni loco llevaría, como volví acá, 10.000 pesos a pagar en un supermercado, en efectivo, en la cola del supermercado. Ni siquiera llegan, porque ya se lo robaron antes de que lleguen. Entonces, un tema es legal y un tema de seguridad también. Pero para todo eso se hace y para seguirlo. Para eso está hecho esa ley. Que eso es un tema importante que siempre también lo pasan de largo. Como digamos, no les da importancia. Otra ley importante que tiene que ver con los cheques es la ley 25730, que habla de las sanciones que tienen los cheques. Y para que vayan viendo, vieron que ya tenemos muchos términos y muchos artículos que vamos sumando, y es solo la tercera unidad. Entonces, las sanciones de esta ley dice que el artículo 1, que si el que hace el cheque, el librador, se lo rechazan por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales, o sea, ya tenemos 3 causas: falta de fondos, sin autorización para girar en descubierto, o sea, no tengo fondos, y o tiene defectos formales. La sanción que me pone esta ley es una multa equivalente, y esto es importantísimo, al 4% del cheque, más pone un rango, el mínimo de 100 pesos, que no es 100 pesos, porque ya el rechazo es mucho más, y un máximo de 50.000 pesos, digamos, como para que les duela el valor. Entonces, el 4% del valor del cheque con un máximo de 50.000 pesos, entre 100 y 50 pesos. Y el girado, al debitar el monto de la multa de la cuenta del librador. A ver, te lo van a cobrar de tu cuenta. ¿Qué pasa si no tengo los fondos? ¿Qué pasa si no tengo los fondos de ese rechazo? O sea, me lo van a rechazar. No tengo los fondos. Si pasan 30 días y no lo pagué, ¿qué va a hacer el banco? Me va a decir, señor, ¿le reclamo que me pague el cheque? No, justamente no. Me va a inhabilitar la cuenta, me va a cerrar la cuenta. Imagínense que si es la cuenta en la que ustedes pagan todo a los proveedores, por un cheque rechazado, en realidad por 3 cheques rechazados, al tercer cheque rechazado directamente le cierran la cuenta y se la inhabilitan. O sea, fíjese que parece una tontería. Me rechazaron el cheque. Sí, no hay problema. Al tercer cheque que te debitan, te cierran la cuenta. Mejor digo, que te rechazan, te cierran la cuenta. Y te inhabilitan la cuenta. Y vas a tener que ir a dar explicaciones de por qué no te pudieron pagar el cheque ese. Y obvio que no van a poder girar más cheques, ¿no? En esa cuenta. La multa
de la que dice el artículo 1 se puede reducir en un 50% dentro, si lo pago dentro de los 30 días. A ver, me ha pasado en la vida real que el banco, ya les comentaba el otro día que el Tierra del Fuego me ha rechazado cheques y me cobra, ¿no? Obvio que se lo rechaza y se lo cobra en un momento el banco. Si hay plata, perdiste, altiste y lo cobré. El rechazo, te cobro el gasto. Me ha pasado que son cosas formales, por ejemplo, o el banco se olvidó de algo y lo acreditó al otro día. Si no lo acredita al otro día, tengo que ir a llamar al banco y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Pedir el cheque y tratar de solucionarlo. Si no, para el banco va a seguir rechazado. Al banco no le va a interesar, o sea, siempre el que tiene que mostrar la prueba es uno. Uno tiene que preocuparse y levantar el cheque, si no, cambiarlo. Si no, corre el riesgo siempre de que le cierren la cuenta. Miro a ver si hay alguna otra cosa especial. Y no. Bueno. Siendo las 10:51, vimos todo lo importante que tiene la ley de cheques. O sea, como ven, hay bastantes cosas para memorizar, para acordarse, para que entiendan. Y cosas que hoy uno dice, bueno, sí, están todas. Cuando llega la fecha del examen, van a tener varias unidades y son varios plazos y varias cosas que son distintas. Entonces van a tener que, por eso los test de lectura, que a partir de la semana que viene ya van a empezar a hacer, para esto. Porque son muchas cosas y hay cosas que son preguntas muy simples, pero cuando llega la época del examen, y no se la acuerdan. Por ejemplo, en el examen final, después de que dieron todo, en la puerta para dar el examen final,